Era un oscuro viernes en Jerusalén. Las nubes se acumulaban sobre el lugar de la crucifixión, presagiando un evento que dividiría la historia. Al pie de las tres cruces, un centurión romano cumplía una orden: llevar a cabo otra ejecución, esta vez la de Jesús de Nazaret. Su responsabilidad era evidente: asegurarse de su muerte, y así lo hizo. Cuando llegó la sexta hora, la oscuridad cubrió toda la tierra, permaneciendo hasta la novena hora. A la novena hora, Jesús exclamó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Luego Jesús, gritando con gran fuerza, expiró. De repente, la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y el centurión que se encontraba frente a él proclamó: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Ese día, el futuro de este soldado romano cambió para siempre. El encargado de supervisar la muerte de Jesús fue profundamente impactado. Pasó de ser el ejecutor a un testigo, de ser quien atravesó el cuerpo de Jesús con una lanza, a convertirse en el primer gentil en aceptar que Él es el Hijo de Dios. Abandonó su alta posición en el imperio más fuerte del mundo y se unió a los discípulos de Jesús. Llevó su mensaje a lugares distantes, anunciando la buena noticia con el fervor de quien ha experimentado todo y ha cambiado. Sin embargo, su trágico destino quedó registrado en la historia eclesiástica, bajo el nombre de Longinos. Antes de aquel sombrío viernes, Longinos servía como centurión en el ejército romano. Los centuriones dirigían las legiones con más de 100 soldados bajo su mando. Eran considerados oficiales altamente respetados debido a su disciplina, coraje y eficacia en la guerra. Su existencia era dura, marcada por la violencia y el sentido del deber. Para llegar a ser centurión, no solo se necesitaba fuerza, era crucial ser astuto, estratégico y, sobre todo, severo, y Longinos poseía esas cualidades. Su vida giraba en torno a la disciplina, el orden y la lealtad absoluta a Roma. Había sido testigo de la muerte sin flaquear, había cumplido órdenes sin dudar y se había convertido en un instrumento del imperio hasta aquel día. La ciudad aún no había despertado del todo, pero ya se podían oír pasos nerviosos, murmullos apagados y un nombre que circulaba entre las sombras: Jesús de Nazaret. La noche pasada había sido arrestado en el jardín de Getsemaní, traicionado por un beso de uno de sus seguidores, Judas Iscariote, a cambio de 30 monedas de plata. Fue llevado ante el Sanedrín, el consejo de los principales sacerdotes que lo acusaban de blasfemia por proclamarse como el Hijo de Dios. Fue golpeado, escupido y sentenciado allí. Sin embargo, no contaban con la autoridad para ejecutarlo, ya que eso requería el permiso de Roma. Por lo tanto, al amanecer, lo condujeron ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Pilato en el tribunal observó a Jesús con interés y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió tranquilamente: Tú lo afirmas. Los sacerdotes y ancianos lo denunciaban, pero Jesús se mantuvo callado. Confundido, Pilato se inclinó hacia él y le preguntó: ¿No oyes todo lo que te acusan? ¿No vas a argumentar en tu defensa? Jesús no pronunció ninguna palabra. No buscó justificar sus actos ni defenderse. Pilato estaba perplejo. Había presenciado a delincuentes rogar, mentir y llorar para conseguir salvarse. Sin embargo, ese hombre mostraba una paz asombrosa. En ese momento, un mensajero se apresuró a acercarse al tribunal. Era un recado urgente de su esposa que decía: No te involucres con ese hombre justo, porque he tenido mucho sufrimiento hoy en mis sueños por su causa. Pilato se movió inquieto en su silla. Sentía que algo más allá de su control estaba sucediendo y no encontraba manera de detenerlo. Era tradición liberar a un prisionero en la Pascua,
y Pilato pensó que podría ser su solución. Se le dio a la gente la opción de escoger entre Jesús, el que era llamado Cristo, y Barrabás, un delincuente conocido, un asesino infame. Sin embargo, los sacerdotes y los líderes religiosos incitaron a la multitud a que lanzaran gritos de odio. Pilato, levantando las manos hacia Barrabás, inquirió: ¿qué debo hacer con Jesús? La multitud, llena de rabia, clamó: ¡Crucifícalo! Pilato, ansioso, cuestionó nuevamente: ¿por qué? ¿Qué mal ha cometido? Pero la respuesta fue aún más violenta que antes: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y Pilato, reconociendo que no podría resistir aquel torrente de ira, tomó una jarra con agua y se lavó las manos frente a la gente. «Soy inocente de la sangre de este justo, decididlo vosotros». Luego, Pilato soltó a Barrabás y entregó a Jesús para la crucifixión. Así se selló el destino del Hijo de Dios. Los soldados llevaron a Jesús al pretorio. El centurión Longinos, como de costumbre, se mantuvo firme en la entrada. Había supervisado múltiples castigos, había atestiguado la muerte de muchos hombres. Sin embargo, ese día, la situación era diferente. El prisionero frente a ellos no ofrecía ninguna resistencia, no gritaba, no maldecía, ni imploraba. Aceptaba cada golpe como si supiera que eran inevitables. Los soldados, crueles en su diversión, le habían quitado la ropa. Lo ataron fuertemente a la columna y empezaron a azotarlo con saña. El látigo caía repetidamente, desgarrando sin compasión, y aún así no emitía un solo grito. Longinos se encontraba observando con los brazos cruzados, su rostro marcado por años de agresiones, aunque algo en su mirada empezaba a transformarse. Sus compañeros de armas se mofaban. Le pusieron un manto morado sobre sus hombros, le hicieron una corona de espina y la presionaron en su frente. A pesar de que la sangre manaba de su cara, sus ojos estaban abiertos, fijos y tranquilos. Le colocaron un palo en las manos como si fuese un bastón real. Se arrodillaban ante él y se burlaban. ¡Salve, rey de los judíos! Longinos no se unió a la risa, simplemente observaba, y por primera vez en muchos años sentía un malestar, no por la brutalidad, sino por la dignidad de ese hombre maltratado. Lo escupieron, le golpearon la cabeza repetidamente con el palo, y cuando terminaron con su diversión, le quitaron el manto, lo vistieron de nuevo con sus ropas y lo prepararon para ser crucificado. Pero Longinos no podía desviar la mirada. Algo dentro de él, todavía en reposo, comenzaba a despertarse. No lograba entender por qué ese hombre no se defendía. No podía comprender por qué, en medio de la deshonra, no había rencor en su expresión, solo una profunda compasión. Mientras otros se reían, él empezó a reflexionar. ¿Quién era este hombre en realidad? Aún no lo sabía, pero pronto lo averiguaría, ya que ese día Longino sería testigo del acto más grande de amor que la humanidad haya conocido, y su existencia jamás volvería a ser la misma. Los soldados arrastraron a Jesús, lo empujaron fuera del Palacio de Justicia y le colocaron sobre los hombros una cruz rústica, pesada, ya manchada por la historia de otros condenados. El trayecto hacia el Gólgota había comenzado. El centurión Longinos caminaba al frente, abriendo el camino entre la gente. Su labor era llevar al prisionero hasta el lugar donde sería crucificado, el Gólgota, la colina de las calaveras, donde aquellos que Roma quería olvidar encontraban su fin. Jesús avanzaba en medio de empujones y clamores. Algunos lo escupían y lo insultaban, pero también había quienes lloraban en silencio. En medio de la muchedumbre, María, su madre, lo buscaba con desesperación. No lograba verlo y le pidió al discípulo Juan: «Juan, por favor, ayúdame, acércame a mi hijo».
Ambos lucharon para abrirse paso, pero un soldado empujó con fuerza a Jesús, quien, agotado, cayó contra las piedras. Era su primera caída. Al caer, la cruz se desplomó sobre él. Los soldados lo golpearon de nuevo. ¡Levántate!, gritaban. A duras penas, Jesús logró incorporarse. María y Juan alcanzaron a llegar justo cuando Jesús se cayó por segunda vez. Sin contenerse, María corrió hacia él. Se arrodilló junto a él, con manos temblantes y ojos llenos de desesperación, y le habló con la voz quebrada: «Estoy aquí». Jesús levantó su rostro ensangrentado y le contestó: «Ya ves, madre, cómo renuevo todas las cosas». No era solo un intento de consuelo, sino una profecía del destino inminente. El peso de la cruz oprimía su espalda herida, su cuerpo empezaba a ceder y Jesús volvió a caer. Los soldados lo golpearon para que se pusiera de pie, pero no podía. Sus rodillas habían dejado de responder. Longinos lo observó. Lo había observado antes. Hombres ya derrotados, quebrantados, pero Jesús no parecía estarlo. Había algo en él que no se rompía. Entonces el centurión Longinos tomó a un hombre de los alrededores y le ordenó: «Tú, carga la cruz». Jesús se levantó lentamente. Sus ojos se encontraron con los del hombre, y aunque exhausto, le dirigió una mirada de gratitud. La comitiva continuó con Simón, ayudando a Jesús a llevar la cruz. Las calles eran testigo de una marcha funesta. Las mujeres lloraban. Jesús, herido y cansado, se volvió hacia ellas y dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos». Longinos prestó atención a esas palabras y su interior volvió a conmovérsele. ¿Quién era este hombre que, al borde del colapso, pensaba en los demás? Finalmente llegaron a Gólgota, una colina seca, desolada, destinada al horror. Los 3 maderos ya estaban listos y los soldados empezaron su trabajo. Jesús no luchaba, no maldecía, no oponía resistencia. Extendía sus brazos, como ofreciendo su cuerpo, como rindiéndose de manera voluntaria. Entonces llegó el instante decisivo. Uno de los soldados le tomó el brazo, otro levantó el martillo. Un grito se detuvo en el cielo. María se estremeció. En el Gólgota, mientras Jesús era crucificado entre 2 criminales, el pueblo reaccionaba entre burlas y llanto. Uno de los ladrones lo desafió, pero el otro reconoció su inocencia y le pidió ser recordado en su reino. Jesús le prometió el paraíso. El cielo se oscureció y, aún en su agonía, Jesús pidió perdón para sus verdugos. Encomendó a María al cuidado de Juan y tras proclamar «consumado es», entregó su espíritu. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó y el centurión Longinos, impactado, declaró: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». Para confirmar su muerte, Longinos atravesó su costado con una lanza y de la herida brotaron sangre y agua. Según la tradición, al tocarle esa sangre, recobró la vista y comprendió que había traspasado al Hijo de Dios. Transformado por lo que vio, abandonó el ejército romano, abrazó la fe y predicó a Cristo por años. Finalmente fue perseguido y ejecutado como mártir. Así, el antiguo centurión se convirtió en testigo, creyente y santo, ejemplo del poder del perdón y la redención.